La primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal no fue por un mensaje, ni una llamada extraña, ni siquiera por alguna sospecha típica. Fue por una copa. Una copa de vino rota en el suelo del salón, a las 3 de la mañana, un martes cualquiera. Me desperté con el ruido. No era fuerte, pero fue lo suficientemente distinto como para sacarme del sueño. Pensé que Lucas se había levantado al baño y había tirado algo, pero cuando bajé las escaleras, vi a Sergio de pie, en pijama, mirando fijamente el suelo. A sus pies, la copa rota, y un charco de vino tinto extendiéndose sobre la alfombra. No hacía nada. Ni siquiera me miró cuando le pregunté qué pasaba. Sergio, le dije, acercándome despacio. ¿Te encuentras bien? Nada. Ni un gesto, ni una palabra. Solo sus ojos clavados en el suelo. Al final, después de unos segundos que parecieron eternos, murmuró. He estado soñando contigo. Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No sonaba dulce ni romántico. Sonaba como si le costara procesarlo, como si estuviera viendo una versión de mí que ya no reconocía. Recogí los trozos de cristal en silencio, y él volvió a la cama sin decir nada más. No me dormí esa noche. Me quedé sentada en el sofá, mirando el vino que no había conseguido limpiar del todo, pensando, ¿qué coño está pasando? A ver, te pongo en contexto. Me llamo Laura, tengo 38 años, vivo en Valencia, casada con Sergio desde hace 12. Tenemos 2 hijos, Clara y Lucas. Llevábamos, en teoría, una vida estable, con rutinas y problemas como cualquier pareja normal. Pero esa noche de la copa fue el principio. De todo. Porque, a la mañana siguiente, Sergio actuó como si nada hubiera pasado. Me dio los buenos días, me preparó café, me habló del tráfico. Y yo fingí. Porque eso hacemos todos, ¿no? Fingimos que todo está bien hasta que ya no podemos más. Pero desde ese día, empezó a pasar algo raro entre nosotros. No raro por peleas, ni gritos. Lo contrario, de hecho. Sergio se volvió demasiado amable. Atento. Como si estuviera intentando equilibrar algo que sabía que estaba desequilibrado. Y ahí fue cuando me empecé a rayar. No por la copa. Por lo que vino después. Una semana después, recibí una nota. Escrita a mano. En papel de rayas. En el buzón de casa. Sin sobre. Solo una frase. No eres la única que se siente sola. Pensé que era una broma de mal gusto. La rompí, la tiré, y no dije nada. Pero me dejó inquieta. Demasiado específica para ser casualidad. ¿Quién la había puesto ahí? ¿Cómo sabía eso? Y sobre todo, ¿por qué? Pasaron 2 días. Otra nota. Esta vez, en el parabrisas de mi coche, justo al salir del supermercado. No tienes que aguantar todo esto. Yo te veo. Ahí ya empecé a asustarme. Pensé en decírselo a Sergio, pero algo me frenó. Algo dentro de mí no quería que él supiera. Y eso fue lo más raro de todo. Porque no tenía miedo por mí, sino por lo que podía descubrir si tiraba del hilo. Así que hice lo más estúpido que podía hacer, empecé a buscar pistas yo sola. A mirar más a mi alrededor. A fijarme en quien me miraba, en quien estaba cerca, en si veía a alguien repetido en distintos sitios. Y entonces, en uno de esos días de paranoia silenciosa, lo vi. Era un hombre. No especialmente llamativo, no un galán de película. Pelo corto, barba de 2 días, mirada directa. Estaba apoyado en la pared de la papelería frente a la que trabajo. Y cuando salía por café, me sonrió. Como si me conociera.
No dijo nada. Ni yo. Pero su sonrisa no era cualquiera. Era una sonrisa de yo sé cosas. Ahí empezó todo. Todo se volvió más raro después de ese primer cruce de miradas. Durante los días siguientes no volví a ver al hombre de la papelería, pero las notas no pararon. Una apareció dentro de mi bolso, otra pegada con cinta en la parte interior del buzón. Nada agresivo, nada amenazante, solo frases cortas que parecía que alguien escribía después de observar mi vida de cerca. No estás tan rota como crees. La Laura de antes todavía está ahí. Si lo supiera, no te miraría igual. Empezaron a afectarme de una forma que no supe controlar. Al principio me daba rabia, luego me generaba ansiedad y, finalmente, lo empecé a esperar. Me levantaba revisando si había algo nuevo. Me encontraba caminando más lento por la calle, esperando verlo de nuevo. No sabía por qué, pero necesitaba sentirme observada, vista, escuchada, aunque fuera por un desconocido que me hablaba sin hablarme. Eso me llevó a esconder cosas. Pequeñas al principio. Cambié la contraseña de mi móvil, cerré la sesión de mi cuenta de Google en el ordenador de casa, puse excusas para salir a hacer recados aunque no hiciera falta. Empecé a mentir por cosas pequeñas y sin importancia, lo suficiente para que nadie notara nada raro, pero cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de culpa y emoción que no lograba explicar del todo. No lo hacía por amor, ni por adrenalina, ni por venganza. Lo hacía porque me sentía despierta. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, Sergio me preguntó si me pasaba algo. Me pilló desprevenida, no por la pregunta, sino porque hacía semanas que no me decía nada que no tuviera que ver con el trabajo, los niños o el supermercado. Respondí que no, que solo estaba cansada, y él asintió sin insistir. Pero su tono me hizo pensar. Empecé a notar pequeñas cosas en él también. Dejó de dejar su móvil encima de la mesa. Volvió a usar colonia entre semana, cuando normalmente solo lo hacía para ocasiones especiales. Se pasaba más rato de lo habitual en el baño, con la puerta cerrada, y leía mensajes con una sonrisa que no era para mí. No dije nada. Tampoco sentí celos. Solo lo observé. Lo veía moverse con una calma casi ensayada, como si supiera que algo estaba cambiando entre nosotros, pero no supiera cómo nombrarlo. Entonces llegó el día que todo cambió. Era sábado por la mañana, y Clara tenía un partido de baloncesto en el colegio. Sergio dijo que no podía venir porque tenía una reunión con otros profesores, así que me fui con los niños. Después del partido, paramos a tomar algo en un bar cercano. Lucas quería un helado, así que le di unas monedas y fue a la barra. Mientras lo miraba, levanté la vista y lo vi. Él. El mismo hombre de la papelería. Estaba sentado en una mesa al fondo del local, solo, con una libreta en la mano. Esta vez no sonrió. Me miró directamente, con una expresión seria, como si hubiera estado esperando a que yo lo viera. Me levanté, sin saber por qué, caminé hacia su mesa y, sin pedir permiso, me senté frente a él. Ninguno habló durante unos segundos. Luego él dijo, «Tu marido está con otra». Lo soltó así, sin emoción, como si fuera un dato cualquiera. Me quedé en silencio, sin moverme. Me temblaron los dedos. «¿Cómo sabes eso?», le pregunté, casi sin voz. Él abrió su libreta y me la pasó. Había fotos. No muchas. 4 o 5. Una de Sergio en un coche con una mujer rubia. Otra de ellos entrando a un hotel de carretera. Una más, tomada desde lejos, de ellos en una terraza bebiendo algo, riéndose. Eran recientes. Una tenía la fecha del miércoles pasado. Mi estómago se revolvió. No dije nada. Él me miró fijamente. No te lo digo por venganza,
ni por lástima. Solo pensé que debía saberlo. Cerró la libreta, la metió en su mochila y se levantó. No te buscaré más. Y se fue. Sin dejar su nombre, sin dar más explicaciones. Volví a la mesa con los niños, fingiendo que había ido al baño. Clara me preguntó por qué estaba tan pálida, pero le dije que no era nada. Volvimos a casa en silencio. Esa noche, mientras Sergio cenaba frente al televisor, lo observé como si fuera la primera vez que lo veía. Su forma de beber, de coger el tenedor, de cruzar la pierna. Todo me pareció automático. Quise preguntarle. Quise gritarle. Pero no lo hice. No por miedo, sino por estrategia. Quería entender qué clase de mentira habíamos estado viviendo. Quería verlo moverse dentro de su mentira un poco más antes de romperla. Así que actué normal. Los días siguientes, fui más cariñosa. Le preparé sus comidas favoritas, le pregunté por el trabajo, le toqué el hombro cuando pasaba a su lado. Y él cayó en la trampa. Creyó que todo estaba bien, que me había olvidado de las veces que dormía del lado contrario de la cama. Me abrazaba con más soltura, hablaba más, incluso se atrevía a hacerme bromas. Me dio un beso largo una mañana y me dijo que últimamente me veía más guapa. Lo miré con una sonrisa falsa y le dije que estaba feliz de que estuviéramos bien. Durante esos días, pensé mucho. En mí, en él, en todo. Me di cuenta de que no me dolía que me engañara. Lo que me dolía era haberme sentido tan estúpida, tan ignorada, tan invisible. Lo que me dolía era haberme culpado durante meses por algo que él ya había roto en silencio. Ahí fue cuando dejé de sentir culpa. Por todo. Por las notas, por las salidas, por lo que podía pasar después. Dejé de intentar justificarme ante una moral que nadie respetaba en casa. Sergio se había encargado de abrir esa puerta. Yo solo decidí cruzarla. La última nota que recibí fue distinta. Era más larga. Decía, te lo dije porque tú lo mereces todo. Pero lo que hagas con esto, ya es cosa tuya. Solo recuerda, no le debes nada a nadie que te haya mentido primero. La guardé en mi cartera. No para releerla, sino para no olvidar que, a veces, incluso la peor noticia puede darte el poder de decidir. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté frente al espejo del baño, me miré por primera vez sin rabia ni tristeza, y entendí algo muy simple, no quería venganza. Solo quería ser yo otra vez. La decisión ya estaba tomada. A partir de ahí, no había vuelta atrás. Durante los días siguientes me moví como si nada hubiera pasado, pero por dentro ya estaba completamente desconectada. Cuando tienes una verdad guardada que el otro no sospecha, todo se ve con otra claridad. Sergio no lo notó, o si lo hizo, prefirió ignorarlo. Yo seguí sonriendo, cocinando, llevando a los niños al colegio, saliendo a trabajar, pero cada gesto, cada palabra, cada mirada suya me parecía ensayada, como si estuviera actuando para no perder el papel de marido ejemplar. La diferencia era que esta vez no lo observaba con tristeza, sino con frialdad. Sabía lo que había hecho, tenía las pruebas guardadas en una carpeta de mi ordenador, y solo estaba esperando el momento adecuado para enfrentarlo. No quería hacerlo frente a los niños, ni en público. Quería hacerlo en un momento donde no pudiera escaparse con excusas o silencios, donde no pudiera usar el cansancio o el estrés como muros de defensa. El momento llegó una noche de viernes. Los niños estaban en casa de mis padres y nosotros habíamos pedido comida china. Sergio estaba sentado en el sofá viendo un programa de humor que a mí nunca me había hecho gracia. Reía como si todo estuviera bien. En un instante sentí la urgencia de romper el guión y ver qué quedaba debajo. Fui a la cocina, serví 2 copas de vino, y volví al salón. Me senté frente a él,
sin decir nada al principio. Bebió un sorbo, sonrió y me dijo que hacía tiempo que no tomábamos algo juntos tranquilos. Yo le respondí que tenía razón, que hacía demasiado tiempo que no hablábamos de verdad. Se rió, sin sospechar el tono. Le pregunté si estaba feliz, si se sentía bien con nuestra vida, y me contestó que sí, que tenía todo lo que siempre quiso. Trabajo estable, casa, familia, una esposa que lo cuidaba. Lo dijo con una naturalidad tan vacía que me provocó un nudo en el estómago. Entonces lo miré directamente y solté, ¿y la otra? ¿También te hace sentir así de completo? No reaccionó de inmediato. Solo bajó la copa lentamente y se me quedó mirando. Intentó fingir sorpresa, pero su cara lo traicionó. Su respiración cambió, y en sus ojos apareció ese brillo nervioso que uno tiene cuando lo acaban de descubrir y no sabe qué camino tomar. No sé de qué estás hablando, murmuró, intentando ganar tiempo. Le respondí con voz tranquila, casi serena, que no hacía falta fingir, que sabía lo de la mujer rubia, que sabía lo del hotel, que tenía fotos y fechas. Se quedó mudo. No preguntó cómo lo había sabido, ni quién se lo había dicho. Solo dijo algo que me dejó helada: no quería hacerte daño. Le pedí que no me dijera eso, que no se justificara con frases vacías. Quería hechos, no frases. Le pregunté desde cuándo, y me respondió que hacía unos meses, que había sido una estupidez, que se había sentido confundido, que estaba pasando por un momento difícil. Me dio rabia escucharlo hablar como si la traición fuera un accidente, como si un día se hubiera tropezado con otra mujer por error. Le recordé todos esos meses en los que yo me había sentido invisible, los días en que le había pedido que hablara conmigo, las noches en las que me daba la espalda. Me escuchó con la mirada clavada en el suelo. No lloró, no gritó, no se defendió con fuerza. Solo se justificaba con frases torpes, y cada una me hacía sentir más desconectada de él. La conversación se fue calentando. Le dije que no podía creer que después de tantos años me hubiera mentido de esa manera. Él respondió que no era solo culpa suya, que la rutina nos había matado a los dos, que él también se sentía solo. Esa frase fue el punto de quiebre. Me reí, no por humor sino por cansancio. Le dije que si se sentía solo, podía haber hablado conmigo, que no necesitaba abrirse de piernas con alguien más para llenar un silencio. Me contestó que no lo planeó, que se dio sin querer, que necesitaba sentirse deseado. Le respondí que yo también había necesitado eso, y que no por eso me había ido con otro. No lo sabía todavía, pero esa frase no tardaría en dejar de ser cierta. En un momento se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, nervioso, moviendo las manos como si buscara un argumento que no encontraba. Me pidió que lo perdonara, que no quería perder la familia, que se equivocó. Me miró con una expresión que mezclaba miedo y culpa. Dijo que no la amaba, que había sido un error de cabeza, no de corazón. Yo le respondí que el cuerpo también cuenta, que no me interesaban las distinciones morales, que lo que había hecho era una elección, no un accidente. Me dijo que lo haría todo por arreglarlo. Le contesté que no estaba segura de querer arreglar nada. Que había pasado demasiado tiempo cargando con el vacío que él había creado. La discusión duró horas. Empezamos sentados, terminamos los dos de pie, agotados. Hubo momentos en los que casi parecía que buscábamos una salida razonable, pero no existía. El daño ya estaba hecho y lo sabíamos. En un momento, después de tanto hablar, tanto reproche y tanta justificación, él se quebró. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, y dijo que no quería perderme. Que no sabía por qué lo había hecho, que se había sentido apagado, que cuando aquella mujer se le acercó fue como encender una chispa, pero que al hacerlo se dio cuenta de que no valía la pena. Dijo que quería volver a empezar conmigo, que me amaba. Yo lo escuché todo sin interrumpirlo.
En otra época esas palabras me habrían hecho llorar. Esa noche solo me produjeron cansancio. Lo miré largo rato antes de contestarle que no sabía si me quedaban fuerzas para volver a empezar nada, que él había elegido salir de nuestro matrimonio y que lo hizo sin pensarlo, pero que ahora no podía esperar que yo simplemente olvidara. Me dijo que haría lo que fuera, que cambiaría, que iríamos a terapia si hacía falta. No le respondí. Me limité a decirle que necesitaba tiempo. Cuando subimos a dormir, el silencio fue insoportable. Nos acostamos cada uno mirando hacia un lado. No podía dormir, sentía un zumbido constante en la cabeza, una mezcla de rabia, decepción y un extraño alivio. Al menos ya no había mentiras. Al menos ahora sabía la verdad. Lo miré mientras dormía y me di cuenta de que no sentía amor, ni odio, ni deseo. Solo distancia. No era el hombre que yo había amado, y lo más triste era que ya no me dolía tanto. A la mañana siguiente, los niños regresaron y actuamos como si nada hubiera pasado. Desayunamos los 4 juntos, intercambiando frases triviales, y mientras los miraba pensé que la vida podía seguir igual aunque todo estuviera roto. Esa tarde Sergio se fue a dar clase, y yo me quedé en casa, mirando por la ventana, con una idea dando vueltas en la cabeza. No planeaba nada, no buscaba revancha, pero por primera vez en mucho tiempo sentí la necesidad de romper mis propias reglas. No por rabia, sino porque ya no tenía nada que perder. Esa misma noche escribí un mensaje. No a una amiga, no a un familiar. A Iván. El hombre de las notas. Le escribí una frase corta: necesito hablar contigo. Lo envié sin pensar demasiado, apagué el móvil y me quedé mirando el techo. Sentí una calma que hacía años no sentía. No era felicidad, pero sí una sensación de control. Era como si, después de tanto tiempo, la historia volviera a estar en mis manos. Y así empezó el siguiente capítulo, aunque todavía no lo sabía. Sergio no respondió mal cuando le dije que necesitaba tiempo, pero tampoco se quedó tranquilo. No era tonto, entendía que ese tiempo podía significar muchas cosas, y desde ese día empezó a observarme con una mezcla de cautela y desconfianza. Se volvió más presente, más amable de la cuenta, como si intentara compensar todo de golpe. Me traía café a la cama los fines de semana, se ofrecía a cocinar, se ocupaba de los niños con una eficiencia que nunca antes había mostrado. Pero lo que más me llamaba la atención era su forma de mirarme. Me estudiaba. Como si ya no estuviera seguro de quién tenía enfrente. Yo seguía con la rutina, fingía una tranquilidad que no sentía, pero ya estaba decidida. Lo había traicionado el primero, lo había hecho con cuerpo y mente, y ahora simplemente me tocaba aceptar que todo lo que había sostenido nuestra historia estaba quebrado. Iván no tardó en responder a mi mensaje. Me citó en una cafetería pequeña al otro lado del río, un sitio que no solíamos frecuentar. Fui sin dar explicaciones, con el móvil en silencio y la sensación de que no me debía justificar por nada. Cuando llegué, él ya estaba ahí, como siempre, tranquilo, como si supiera exactamente qué decir y qué no. Nos sentamos sin saludarnos con beso ni abrazo, como si no hiciera falta. Le dije que ya lo sabía todo, que Sergio lo había admitido, que estaba intentando arreglarlo, pero que yo no tenía intención de hacer como si nada hubiera pasado. Iván no opinó. Me preguntó qué quería de él. No supe qué contestar. Volvimos a vernos 3 veces en la misma semana. Primero para hablar, después para caminar por el barrio viejo, y finalmente para terminar en su casa, sin muchos rodeos. No fue un acto impulsivo, ni romántico, ni confuso. Fue una decisión. Una respuesta a todo lo que había soportado. No sentí culpa, tampoco euforia. Fue directo, claro, físico. Lo hice porque quise, porque en ese momento sentí que me pertenecía tomar una decisión así sin pedir permiso, sin consultarlo con nadie.
A la mañana siguiente regresé a casa y preparé el desayuno como siempre. Sergio me miró raro, pero no preguntó nada. A lo largo de esa semana, su conducta fue cambiando. Empezó a revisar sus notificaciones con disimulo, se llevaba el móvil al baño, salía a comprar cosas innecesarias. Algo en su actitud delataba que sospechaba. Una noche, mientras recogía la mesa, me dijo sin rodeos que notaba que yo estaba rara. Le pregunté qué significaba rara para él. Dijo que hablaba menos, que salía más, que estaba distante. Me encogí de hombros y le dije que era parte del tiempo que necesitaba. Me preguntó si había alguien más. No respondí. Lo miré fijo y esperé. Se puso nervioso, dejó el plato a medio lavar y salió de la cocina. Esa fue la primera grieta en su nueva fachada de esposo perfecto. Al día siguiente me pidió que habláramos. Dijo que necesitaba saber si yo aún quería estar con él. Le respondí que no sabía. Que después de lo que había hecho, me costaba confiar en él, y que, además, no era solo por eso. Le dije que me había sentido sola durante demasiado tiempo, que él me había dejado de mirar mucho antes de acostarse con otra. Me escuchó sin interrumpir, pero no se quedó callado. Me soltó que si yo también había hecho algo, que si por eso no me afectaba tanto lo suyo. Me reí, una risa seca, sin ganas. Le pregunté si eso cambiaría algo, si el hecho de que yo también hubiera cruzado una línea haría que la suya desapareciera. Se quedó serio. Después dijo algo que no esperaba. Dijo que si yo había estado con otro, no podía perdonarlo. Que una cosa era su error, pero que si yo había hecho lo mismo, entonces la relación estaba rota para siempre. Le contesté que eso era muy conveniente, que él sí podía fallar pero que yo tenía que aguantarme y comportarme como una santa. Le molestó. Se levantó de la mesa y dijo que si yo quería seguir adelante con alguien más, entonces él también iba a hacer lo suyo. Le respondí con calma que él ya lo había hecho antes. No respondió. Esa noche durmió en el sofá. Durante los días siguientes volvió a su versión fría, distante. No hablábamos más que lo necesario. Se encargaba de los niños, mantenía las rutinas, pero su mirada había cambiado. Era como si estuviera esperando algo, como si hubiera pasado a modo de defensa. Hasta que una mañana encontré el sobre. Estaba en la encimera de la cocina. No tenía remitente, pero dentro había impresas varias capturas de pantalla. Mensajes míos con Iván. Frases sacadas de contexto, pero lo suficientemente comprometedoras como para que cualquiera entendiera de qué se trataba. Había una foto también. Borrosa, tomada desde lejos, de nosotros saliendo de la cafetería. Me quedé helada. No por el contenido, sino por lo que implicaba. Sergio lo sabía, y no solo lo sabía, sino que había reunido pruebas. No era casualidad. Esto no era reacción, era estrategia. En ese momento supe que no estaba frente a un hombre dolido, sino frente a alguien que estaba planeando algo más. Esa noche lo enfrenté. Le pregunté si él había dejado ese sobre en la cocina. Me dijo que no tenía por qué negarlo. Que ya sabía todo, que no tenía que seguir actuando. Le pregunté cómo había conseguido los mensajes. Me respondió que sabía mover sus recursos. Que no era tan tonto como yo creía. Que llevaba semanas sospechando y que se había asegurado de tener todo documentado antes de decirme nada. Le pregunté para qué, si pensaba usarlo en mi contra. Me dijo que no lo sabía aún. Que estaba considerando sus opciones. Que no le interesaba destruirme, pero que tampoco iba a quedarse con los brazos cruzados viendo cómo yo me acostaba con otro mientras él intentaba salvar nuestra familia. Le recordé que él había sido el primero, que él había roto todo. Me dijo que sí, que tenía razón, pero que eso no lo volvía ciego.
Me dijo que lo que más le dolía no era que lo hubiera engañado, sino que lo hubiera hecho después de decir que necesitaba tiempo para pensar. Ese fue su argumento para lo que hizo después. Una semana más tarde, sin previo aviso, se fue de casa. Se llevó solo una maleta. Dejó una carta para los niños diciendo que necesitaba un tiempo. Me dejó a mí sola con todo. Cuando le escribí, no respondió. Llamé a sus padres, tampoco sabían nada. Desapareció sin dejar rastro. Unos días después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Venía de su abogado. Sergio había iniciado el proceso de separación formal y pedía la custodia compartida de los niños. Adjuntaba un archivo con las capturas, las fechas, los registros. No dijo nada más. Ni una llamada. Ni una explicación. Solo el golpe seco de una decisión tomada en frío. No fue el abogado ni los papeles de separación lo que me hizo reaccionar de verdad, fue el silencio. Nunca había sentido algo tan seco, tan constante y tan intencional como el hecho de que Sergio decidiera borrarse sin una palabra directa. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un grito, ni una última pelea, solo una carpeta con pruebas, una notificación legal y el vacío. Eso fue lo que me empujó a pedirle una conversación. No porque creyera que íbamos a resolver algo, sino porque necesitaba cerrar una parte de todo esto que se había quedado abierta. No era justo quedarnos en ese punto muerto, ni por mí, ni por él, ni por los niños. Le mandé un mensaje que decía simplemente, quiero hablar contigo. A solas. Por los dos. No contestó de inmediato. Pasaron 3 días hasta que recibí una respuesta, domingo. 10 de la mañana. Cafetería Carola. Ese lugar no lo elegía por casualidad. Estaba cerca de su nuevo piso. Él sabía que yo no lo había buscado. Tampoco me había acercado a sus padres, ni preguntado nada por los niños. Había respetado cada línea que él había trazado, incluso aunque me estuviera desangrando en la rutina. Llegué puntual. Él ya estaba sentado. Tenía el café delante, no llevaba el móvil en la mano, y cuando me vio entrar no sonrió, pero tampoco evitó mirarme. Me senté frente a él, pedí un té y no dijimos nada durante un par de minutos. Me pareció ridículo empezar con preguntas obvias, así que fui directa. Le dije que no estaba ahí para pedirle explicaciones, ni para justificarme, que no buscaba reconciliación, ni entendimiento, ni perdón. Que solo necesitaba hablar como dos personas que han vivido juntas más de una década y que no merecen terminar todo con abogados como si nunca se hubieran visto la cara. Asintió, mirándome fijo. Dijo que él tampoco quería que las cosas terminaran así, pero que sentía que yo había hecho imposible cualquier otro camino. No me sorprendió su frase. Lo que me dolió fue el tono. No era un reproche emocional. Era un resumen frío, como el de alguien que ya no está involucrado emocionalmente, pero igual se obliga a cerrar el asunto. Le pregunté si realmente creía que yo había hecho todo esto para destruirlo, si pensaba que tenía algún plan oculto para joderle la vida. Me dijo que no. Que sabía que todo había sido una mezcla de decisiones impulsivas, de rabia contenida, de heridas que no supimos curar. Pero que aún así, eso no cambiaba el hecho de que ambos habíamos cruzado límites. Le respondí que la diferencia estaba en que él cruzó el límite primero, que mientras yo intentaba salvar algo, él ya estaba acostándose con otra. Me interrumpió diciendo que entendía ese punto, pero que yo también tomé decisiones sabiendo el daño que podían causar. Me preguntó si había pensado en los niños. Le contesté que todos los días. Pero que también pensaba en mí. Que había pasado años desapareciendo dentro de una casa donde nadie me escuchaba, donde él solo estaba presente físicamente, donde cada día me apagaba un poco más. Dijo que eso también lo sentía él. Que no lo justificaba, pero que no era el único que había desconectado.
Durante unos minutos, la conversación se convirtió en un intercambio de culpas sin levantar la voz. Yo le hablaba de las veces que intenté acercarme, él me hablaba de las veces que se sintió un mueble en casa. Yo le recordaba que me engañó primero, él me decía que lo que más lo rompió fue sentir que después de todo, ni siquiera pude resistirme a hacer lo mismo. Le pregunté qué esperaba de mí, si quería que me arrodillara a pedir perdón, si buscaba que yo lo persiguiera, o si simplemente quería verme hecha polvo. Me dijo que no. Que lo único que quería era distancia. Que entendía que no éramos personas compatibles ya, que lo habíamos estirado demasiado, y que lo que más le preocupaba ahora era proteger a los niños de toda esta basura. Esa fue la primera vez que los dos dijimos algo con lo que estuvimos de acuerdo. Le pregunté si iba a pelear por la custodia completa. Dijo que no tenía intención de arrebatarme nada, que solo quería asegurarse de que los niños no crecieran en un ambiente lleno de tensión. Que su idea era hacer lo justo, que respetaría los tiempos compartidos, y que si yo ponía de mi parte, esto no tenía por qué convertirse en una guerra. Le dije que yo no iba a usar a los niños contra él, que nunca lo haría, que era su padre y que lo respetaban. También le dije que me daba miedo lo que pudieran pensar de mí cuando todo saliera a la luz. Me dijo que él no les iba a contar nada. Que ya tenían suficiente con entender que sus padres no iban a seguir juntos. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Afuera pasaba gente, el ruido de tazas, de cucharillas, de conversaciones cruzadas llenaba el lugar, pero entre nosotros había una calma extraña. Como si después de tanta tensión, ya no quedaran palabras útiles. Le pregunté si estaba enamorado de la otra. Dijo que no. Que había sido físico, inmediato, cobarde. Que incluso le había dejado claro desde el principio que no quería nada serio. Le creí. No porque confiara en él, sino porque la forma en que lo dijo era la de alguien que no quería seguir justificando algo que le daba vergüenza. Le conté que lo mío con Iván había terminado. Me preguntó si me gustaba. Le dije que sí, en su momento, pero que ahora no veía sentido en seguir con nadie. Que necesitaba estar sola. No me pidió más detalles. No me preguntó cómo ni cuándo había empezado. Solo se quedó mirándome en silencio, como si por un segundo entendiera lo que había detrás de todo. Le dije que no me arrepentía de haber reaccionado, pero que me dolía que hubiéramos llegado a ese punto sin habernos dicho antes todo lo que nos callamos. Dijo que él también lo pensaba, que tal vez todo esto se habría evitado si hubiéramos tenido una conversación así un año antes. Le respondí que probablemente no. Que muchas cosas se pudren en silencio aunque se hablen. Que nosotros simplemente habíamos agotado el tiempo. Nos quedamos sentados un rato más, sin hablar. Cuando terminé el té, me levanté. Él hizo lo mismo. Le pregunté si quería que volviéramos a hablar en otro momento. Dijo que sí, pero que no por nosotros, sino por los niños. Que necesitaban vernos hablar sin peleas, que les haría bien. Le agradecí que lo entendiera. Me agradeció haber ido. Nos dimos la mano. Frío, formal, correcto. Sin promesas, sin abrazos, sin lágrimas. Al salir de la cafetería, me di cuenta de que ya no me dolía verlo. Que esa etapa de la angustia se había terminado. Que Sergio era parte de mi vida, pero ya no era mi persona. Y que eso, por duro que sonara, era lo más real que había sentido en mucho tiempo. Después de aquella conversación con Sergio en la cafetería, pasaron unos días en los que todo pareció estar en pausa, como si la vida necesitara reacomodarse. No hubo más enfrentamientos, tampoco hubo acercamientos. La comunicación se volvió estrictamente funcional, centrada en horarios de los niños, tareas escolares, coordinación de visitas. No hubo frases largas, ni emociones compartidas. Era como si hubiéramos firmado un acuerdo implícito para tratarnos con cortesía,
sin ahondar en nada que pudiera volver a desestabilizar lo poco que quedaba en pie. Al principio me molestaba esa frialdad, pero con el tiempo empecé a agradecerla. Me permitía recuperar espacio mental, poder pensar en mí sin estar a la defensiva, sin esa tensión permanente en el pecho. Volver a estar sola, en una casa donde antes se hablaba de todo y ahora solo se escuchaban pasos y puertas abriéndose y cerrándose, fue una sensación extraña. No era la soledad que duele, era otra cosa. Era la constatación de que, por primera vez en muchos años, podía tomar decisiones sin tener que justificar cada gesto. Lo primero que hice fue reorganizar los muebles del dormitorio. Moví la cama hacia la ventana, quité la televisión, dejé un solo armario. Cambiar esas cosas me hizo sentir que el espacio ahora me pertenecía. No para llenarlo con alguien más, sino para ocuparlo yo entera, sin necesidad de reducirme a la mitad para que otro encajara. Con Iván las cosas terminaron sin drama. Le escribí un mensaje largo donde le expliqué que no estaba buscando una relación, que lo que pasó entre nosotros fue algo que en su momento me ayudó a tomar decisiones, pero que ahora necesitaba estar sola. Me respondió con respeto, sin insistencias, y desde entonces no volvimos a hablar. No sentí nostalgia ni pérdida. Solo cerré un capítulo que me había servido para ver con claridad muchas cosas que antes me negaba. No me arrepentí, pero tampoco necesité repetirlo. El proceso legal con Sergio fue rápido. Ninguno de los dos puso trabas. Repartimos los bienes de forma equitativa, organizamos la custodia compartida de los niños con días fijos y nos comprometimos por escrito a no usar lo ocurrido como argumento en contra del otro. Fue un acuerdo práctico, como si los sentimientos hubieran quedado completamente fuera del documento. No hubo necesidad de reuniones presenciales con abogados, todo se gestionó por correo y un par de llamadas. Cuando firmé los papeles, no lloré. Solo me quedé mirando mi nombre escrito al lado del suyo por última vez. Lo leí 2 veces y luego cerré el sobre sin pensarlo más. Los niños se adaptaron más rápido de lo que pensé. Al principio hacían preguntas, sobre todo Lucas, que es más curioso y emocional. Clara, con sus 11 años, ya empezaba a entender los matices. Una noche me dijo que prefería vernos separados pero tranquilos, que le parecía mejor que vivir en una casa donde los adultos se hablaban como si fueran robots. Fue difícil escuchar eso de su boca, pero también me alivió. A veces uno cree que los hijos no notan nada, pero la verdad es que lo sienten todo. Nos esforzamos los dos por no usarlos de excusa, por no llenar sus mochilas con nuestras frustraciones. Y aunque la logística no siempre fue sencilla, logramos mantener la estabilidad en sus rutinas. Hubo momentos tensos, claro. Algún olvido, alguna confusión con los horarios, algún comentario fuera de lugar en reuniones escolares, pero en general, aprendimos a comportarnos como adultos. Pasaron 2 meses desde la separación legal y 3 desde la última vez que estuve con Iván. Empecé a salir sola. A veces iba al cine entre semana, otras veces me tomaba un café en silencio en algún bar pequeño donde nadie me conociera. No buscaba compañía, solo quería estar en espacios donde nadie me hablara de lo ocurrido, donde nadie tuviera que recordarme todo lo que había sido mi vida antes de decidir romper con ella. Mis amigas me preguntaban si pensaba rehacer mi vida, si estaba saliendo con alguien, si tenía planes. Siempre respondía lo mismo, no por ahora. Y no era una excusa, era la verdad. Lo que necesitaba no era empezar otra historia, sino entender la mía. Empecé terapia. Fue algo que tenía pendiente desde hace años, pero nunca me había dado el tiempo ni el espacio. Las primeras sesiones fueron extrañas, no sabía por dónde empezar. Al principio hablaba mucho de Sergio, después de Iván, después de los niños. Pero con el tiempo, empecé a hablar de mí. De cosas que no había contado nunca, de decisiones que había tomado por costumbre, de silencios que yo misma me había impuesto. Ahí entendí que lo de Sergio no empezó el día que se acostó con otra,
ni lo mío con Iván fue simplemente una respuesta a eso. Todo venía de mucho antes. De una inercia en la que nos habíamos metido sin darnos cuenta, de años de dejarnos para después, de renunciar a partes de nosotros por miedo a incomodar al otro. Un día, la psicóloga me preguntó qué había aprendido de todo esto. Me quedé en silencio unos segundos. No lo tenía claro, pero empecé a decirlo en voz alta mientras lo pensaba. Le dije que había aprendido que aguantar no es lo mismo que amar, que perdonar sin procesar duele más tarde, que no siempre uno es víctima o culpable, que a veces simplemente las cosas se terminan porque nadie supo hablar a tiempo. Le dije que entendí que querer sostener una relación a toda costa puede ser una forma lenta de desaparecer, que cuando uno se desconecta de sí mismo para complacer al otro, al final no queda nada. Me miró y no dijo nada. Solo asintió. Hoy, 3 meses después de que firmamos el divorcio, puedo decir que me siento en paz. No porque todo esté resuelto o porque me haya convertido en una versión perfecta de mí misma. Simplemente porque dejé de mentirme. Ya no me invento excusas para seguir donde no quiero estar. Ya no me callo por miedo a que el otro se aleje. Ya no me pregunto todos los días si hice bien o mal. Hice lo que pude con lo que tenía. Me equivoqué, claro que sí. Pero también tuve el valor de mirar de frente las consecuencias de mis actos. Y eso, para mí, es mucho más importante que encajar en la idea de lo que una mujer debería o no debería haber hecho. Sergio y yo nos cruzamos cada tanto cuando nos turnamos con los niños. A veces hablamos un poco más, otras veces solo intercambiamos palabras básicas. Ya no hay tensión. Tampoco cariño. Solo una neutralidad funcional que, por ahora, es lo mejor que podemos ofrecernos. Los niños están bien. Tienen días malos, pero también muchos buenos. Y eso me basta. No tengo planes de rehacer mi vida con nadie. No por dolor ni por miedo. Sino porque, por primera vez, estoy reconstruyendo mi vida conmigo. Con todo lo que fui, con todo lo que fallé, con todo lo que aprendí. Y si algún día vuelve a pasar que alguien entre en mi historia, quiero estar segura de que no será porque necesito llenar un vacío, sino porque ya estoy entera. Y esa es, para mí, la única forma en que algo tiene sentido.